Nosotros hoy pues vamos a conversar sobre el tema de la gestión integral de residuos, que es una parte dentro de toda una gestión ambiental que se puede hacer en un hogar, en una institución o en una industria, ¿verdad? Esto es una parte dentro de toda la gestión ambiental. Cuando hablamos de una gestión ambiental integrada, estamos hablando de gestión de la energía, gestión del agua, gestión del transporte, ¿verdad? Gestión del papel en una oficina, gestión de residuos especiales, gestión de residuos de manejo o peligroso y gestión de residuos ordinarios, que es una parte dentro de los tres grandes grupos de residuos que hay, que ahorita pues los vamos a comentar. Entonces esa otra parte queda pues para otros momentos. Entonces vamos a tener en estos 3 días 3 momentos. Uno que es conocer los principios desde la legislación y los principios operativos que involucra la gestión integral de residuos. Ahora ustedes van a conocer, pues si no lo conocen, lo refrescan, de por qué es que hablamos gestión integral de residuos. Y entonces ahí vamos a ver que a partir del 2010, con la Ley de Gestión Integral de Residuos, se incluyen una serie de términos que nos hacen abandonar viejos términos y adoptar otros términos. Por ejemplo, adelantando, ni desechos ni basuras se vuelve a usar en la ley, porque las basuras no tienen una utilidad, mientras que cuando hablamos de residuos valorizables es porque tienen o pueden tener un segundo momento productivo para otros procesos de la industria que transforma esas materias primas. Entonces, residuos valorizables y residuos no valorizables son los que van a un sitio de disposición final, un relleno sanitario, que no tienen un valor más que depositarlos ahí para que la naturaleza algún día los asuma. Entonces, ni desechos, porque algo que se desecha es porque no sirve. Y vamos a ver que del 60 al 80% en este país son residuos valorizables. Sin embargo, que estamos haciendo las cosas al revés. ¿Cuántos de ustedes separan en sus casas? 1, 2, 3. Todos usamos una sola bolsa, ¿verdad? Si aquí cambiáramos el sistema administrativo para cobrar los residuos como lo hace Japón, Alemania o los países europeos, pagaríamos o nos obligarían a pagar mucho menos y a sacar menos, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy lo mismo casi una bolsa jardinera igual a una bolsa de palí, porque es casa por casa, ¿verdad? Entonces ese sistema algún día las municipalidades que les compete esa gestión local tendrán que hacerlo, cobrar por peso. En Japón una bolsa de 100 kilos vale 100 yenes, mientras que la de 5 y de 10 kilos vale 10, 20, 25 yenes. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se obliga mentalmente a hacer separación para sacar lo menos posible, para pagar lo menos posible, ¿verdad? Entonces, ese sistema no lo tenemos acá. Entonces, por eso es que hay que conocer más sobre la gestión integral de residuos. Y vamos a ver que cada vez tenemos que ser mejores consumidores. Y eso es otro tema, ¿verdad? El consumidor responsable. Y vamos con el carretón al supermercado y lo llenamos de cosas ahí. Y ni vemos qué es lo que estamos llevando. Al final, la tercera parte de todo eso son puros embalajes, contenedores de producto. Entonces, cuando usted se sensibiliza, quizás en el mostrador empieza usted a sacar cosas y lo deja ahí. Y está bien. Lo que pasa es que la industria o la empresa o el supermercado o el Walmart, lo que sea, y se asustan de momento.
pero así debería actuar el consumidor. Consumidor responsable significa pensar antes, no solo en el producto que tiene en mente ir a comprar, sino cómo viene presentado. Lo que pasa es que siempre vamos inducidos al producto que vamos a consumir, independientemente de cómo viene presentado. Entonces ahí es el camino a empezar a pensar diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Entonces les decía, hoy estos principios generales desde la ley, los principales principios que la ley contempla en esa nueva dirección a partir del 2010 y por lo menos empezar a aplicar las 3 R's, que es reducir en primera instancia, y eso tiene que ver con el consumidor responsable, reducir, sacar lo menos posible residuos, y eso es posible, es posible. Después reutilizar, o sea, todos los residuos tienen una reutilización. Esa botella la puedo usar muchas veces, más la reciclable no. Entonces yo prefiero rellenar, ¿verdad? Y reciclar. Todas esas etapas las conocemos como alguien que recoge residuos y dice, es que recicla, sí, por facilidad y por entendimiento de que está separando residuos, pero nosotros no hacemos reciclaje, lo que hacemos es recoger y separar, ¿verdad? El reciclaje es la transformación de ese producto, de ese embalaje, de esa materia prima para crear otro producto. Vidriera, que está aquí, es un monopolio centroamericano, entonces funde el vidrio y hace nuevas botellas, nuevos vasos. O Cartonera Santana, el papel, el cartón para hacer nuevas cajas. Lo demás, aquí todo se va al extranjero. El plástico, el aluminio, aquí no hay reciclaje de ese tipo. Entonces, después de conocer todos estos principios, vamos a ver cómo identificamos también embalajes que se vuelven residuos, pero que son valorizables. Porque pocos a veces sabemos desde el hogar si esto sí, si esto no, ¿verdad? Y hay tanto hoy con los libres comercios y las fronteras abiertas a los productos, entonces llegan cosas aquí que le llamamos residuos huérfanos, porque alguien los puso al mercado pero no los gestionó. Entonces deja a las instituciones y a otras empresas el problema de cómo hacerle a eso que no tiene gestión aquí. Entonces por eso los rellenos sanitarios, que ya de por sí están casi agotados al 2020, los 2 que hay aquí en el área metropolitana, y ahí va a venir otro problema de qué hay que hacer con los residuos y los camiones haciendo fila y todo eso. ¿Por qué? Porque se hacen para un determinado cantidad de residuos y al final se le echa el triple, entonces agotan la vida útil rápido. Y por esa entrada de tantos residuos huérfanos, ¿verdad? Entonces, hay que identificar los residuos para rechazarlos, que eso es otra R, pero si nosotros aprendemos por lo menos las 3 R's, estamos reduciendo, y para reducir yo tengo que rechazar como consumidor, ¿verdad? Entonces, si nosotros utilizáramos esas 3 R's, todo cambiaría. Lo que pasa es que es una cosa cultural que tenemos los países centroamericanos y latinoamericanos. Japón usa 12 R's y todas las aplica. Todas las aplica. Pero hay otra cosa. Aquí, cuando uno ya se sensibiliza un poco, uno como que le da pesar cuando ve cosas. Por ejemplo, donde yo vivo, pasa martes y viernes la recolección, pero hay gente que saca el viernes en la tarde, pasa el viernes en la tarde, la noche, el sábado, la tarde, la noche, el domingo, el lunes, hasta martes que vuelve a pasar y nadie dice nada. Mientras tanto que en Japón usted saca el día que no es, el residuo que no es, y le ponen una calcomanía y lo ponen en el corredor. Y ahí tiene que ir a cancelar la multa para que le vuelvan a recibir. Pero usted no ve así todas esas esquinas llenas
o que yo, ciudadano, voy y se la pongo a aquel para que digan que yo no produzco. Eso se hace aquí, ¿verdad? Entonces es muy cultural, ¿verdad? Entonces eso, ya, y hay que irlo mejorando cada quien de poquito en poquito en su barrio. Al final lo que queremos es, terminando esa identificación, estos principios y esta identificación de residuos, un tercer momento que es hacer un plancito, que ese plancito va a ser para ayuda de esta institución y de sus casas, ¿verdad? Vamos a diagnosticar cuáles son los residuos que usted produce, cuáles son los residuos que se producen en esta institución, y a partir de ahí usted hace las categorías que sean. Hay una estrategia nacional de reciclaje que establece 5 categorías, pero si alguien no genera ese tipo de residuos, no lo utiliza. Y entonces lo hemos hecho con colores, bajo una norma costarricense de normalización técnica que establece tipos de colores. Ejemplo, verde es orgánico y queremos que, avanzado el tiempo, en todo el país usted llegue y sepa que verde es orgánico. Hoy no, hoy cada quien se le antoja teniendo un bote ahí, ¿verdad? Entonces la idea es armonizar eso, como lo hacen otros países, para una mejor separación de los residuos. Entonces vamos a empezar. Hay que decir que la generación acelerada de los residuos sólidos sobreviene por el estilo y uso que le damos, ¿verdad? Esto que acaba de decir. Y hay una sobreexplotación de los recursos naturales, un alto consumo de energía y materias primas, ¿verdad? Cada vez que vamos a hacer un vaso tenemos que ir a la mina a sacar sílice, arena y demás, ¿verdad? Cada vez que vamos a producir un producto, una caja de cartón, tenemos que botar árboles. Hoy, digamos, en algunos países todavía es normal el árbol virgen, de reserva virgen, pero ya hay muchas plantaciones que se ven como un producto estacional, ¿verdad? Entonces siembro corto como un banano, igual, para hacer papel. Bueno, entonces habría que priorizar, y por eso hoy les decimos, en ese marco de la gestión ambiental institucional que todo el sector público tiene que cumplir, entonces les decimos, bueno, ¿dónde compra el papel y cómo lo compra? Hay otros que venden papel muy barato, pero no atienden la legislación laboral, por ejemplo. Entonces tienen niños trabajando. Entonces esa institución, bajo ese marco de gestión ambiental institucional, no podría comprar papel con esos antecedentes, ¿verdad? Y ahí radica esa gestión ambiental integral. Bueno, entonces hoy cada vez más gente, más personas y más residuos, ¿verdad? Entonces, por eso es que entonces hay que aplicar las R's para tratar de minimizar eso. Y lo otro es lo no indispensable para la vida. Vea, la cultura china es milenaria y es bastante importante en el mundo, y la generación de todo lo que genera. Pero, por ejemplo, hoy nuestros países se han inundado de almacenes chinos, muy baratos, con similitudes en los productos, pero duran una semana o 15 días. Entonces, nosotros por lo barato, porque siempre nos fijamos en el precio, compramos lo que no es indispensable y generamos residuos. Entonces ahí también hay que ir haciendo ese cambio. Cosas que no son indispensables para la vida. Donde está lo barato usted llena, aunque mañana no le sirva. Es un comprador impulsivo, un consumidor impulsivo. Entonces, contrario a la sostenibilidad, los procesos productivos actuales tienden a incrementar los residuos. Embalajes es el término técnico, ¿verdad? De la caja, del producto, ¿verdad? Y empaquetados, ¿verdad? A veces, siempre pongo el ejemplo de la computadora portátil, que la caja es así, y después viene todo lleno de estereofón, de las palomitas de estereofón, que en este país no tiene reciclaje el estereofón, entonces hay que llegarlo a prohibir y ya vamos en esa línea. Y después sigue una bolsa plástica y después otra y después saca el productito así. ¿Ah? Entonces, ¿por qué tanto?
En todo caso, si hay que proteger la computadora, entonces, digamos, el plástico de bombitas ese, ¿verdad? Que además es terapéutico, después empieza usted a reventar de bombita, ¿verdad? Sí, entonces, ves, todos estos procesos productivos tienden a incrementar por esos embalajes que inundan nuestros entornos, y los medios de comunicación tienden a incentivar un consumismo de lo innecesario. O sea, entonces, el medio de comunicación empieza pum, 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 pum. Y aquí que tienen comunicación, y ustedes que estudian, ustedes saben que eso es así. Entonces van agravando el problema. En general, el tema de residuos se ha visto desde las instituciones como algo separado o como algo que no es importante, ¿verdad? Entonces, hay que darle solución porque se ve feo el ambiente o porque se ve feo ahí donde los colocan, ¿verdad? Entonces, por un mandato legal hacemos algunas acciones, pero no por, digamos, fortalecer que los residuos naturales se restablezcan, porque al final residuos mal dispuestos en esta fuente de vida que es el entorno natural, al final esos residuos depositados ahí van a generar contaminaciones que nosotros no vemos, porque los residuos entremezclados ahí con sus pinturas, con sus radiaciones solares, con el agua, con el viento, generan emisiones que ni vemos, ¿verdad? Entonces, no es que solo afean el entorno, sino más bien que están contaminándonos a nosotros y vamos ahí caminando. Entonces ha faltado como una gobernabilidad de qué es lo que hay que hacer para gestionar adecuadamente esos residuos. Entendía como el mejor hacer de todos los sectores. O sea, no es solo la municipalidad, no es solo una institución, un ministerio de salud o ambiente que tiene que ver con eso. Es toda la sociedad, empezando por cada uno y una de ustedes que son generadores. Todos somos generadores de residuos. También la participación social se ha visto como un agregado en el proyecto más que una solución. Es decir, que entonces quien genera cada uno de esos hogares son poco tomados en cuenta, en este caso por las municipalidades que tienen a cargo localmente la recolección. Entonces, no hay esa participación de la ciudadanía, porque, por ejemplo, San José tiene 11 distritos y solo hace recolección separada en 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está indicando a la sociedad de San José? Produzca, porque resulta que hay una suerte de negocio, hay que decirlo, porque a las empresas que llevan a un centro de disposición final los residuos, les pagan por pesaje. Entonces no haga separación porque necesito que llegue pesaje allá. Esa es la lógica, ¿verdad? Pero entonces quien hace eso no entiende para nada los recursos naturales ni las materias primas, y lo que queremos es que lo que estamos aquí consumiendo, de esto mismo hacemos producto y no vamos al sistema natural a extraer cada vez que voy a hacer un producto de plástico, cartón, etc. Y ahora vamos a hablar del plástico, que ustedes han escuchado, pues hay toda una guerra del plástico, a veces las embotelladoras dicen que ¿por qué solo a mí?, ¿verdad? Entonces, ahora le hemos metido más a esto que decía antes, empaquetados, envoltorios, embalajes de producto, y ahí entran los envases. En el 2010, los envases plásticos desechables estaban metidos como de manejo especial, y si estaban metidos de manejo especial, cada empresa tendrá que hacer una gestión adecuada y un seguimiento, pero esas empresas le doblaron al gobierno de ese momento la mano o el brazo para que lo sacara de ese manejo especial. Hoy lo hacen ahí si quiero, y hacen campañas y todo eso, pero si recogieran el 100%, otra cosa serían las playas, pero no recogen el 100% de lo que ponen al mercado. Entonces ahí hay problemas. El sistema educativo y los procesos educativos no formales y formales
no han sido constantes o continuos. Es decir, hacemos una charla y en 3 años hacemos otra. Y esto es un cambio de actitud que tiene que ser, para formar nuevos estilos de vida debe ser una cuestión permanente, de cambio. Es cultural. El problema de los residuos y la mala gestión es un aspecto cultural. Entonces, eso para cambiar actitudes tiene que ser más permanente. El tema de los residuos sólidos es y debe ser una responsabilidad de todas las personas, la participación y corresponsabilidad para alcanzar éxito en la gestión de los residuos. O sea, tienen que participar, no es que solo yo porque pago, pongo la bolsa ahí y se la llevan. No, empieza desde adentro esa corresponsabilidad, haciendo esa separación y depositando o sacando lo mínimo. ¿Qué es lo que pasa ahora con estas lluvias y que se hacen inundaciones y todo eso? Los residuos, aparte de las alcantarillas que ya no dan, pero en su gran mayoría las inversiones millonarias que hace la Municipalidad de San José y otras municipalidades es por sacar residuos. ¿Por qué llegaron ahí? En otros países también, si usted no se inmuta tirando ahí cuando se come la picarita o el envase o el otro, pero nadie le hace nada, la policía no está preparada para eso, en otro lado de una vez le hacen el party ahí. Entonces eso, aunque sea la fuerza, va transformando la mentalidad del actuar, ¿verdad? Aquí no actuamos así. Entonces, la gestión debe ser vista como una acción afirmativa que contribuye a mejorar la vida humana y a preservar la riqueza natural. Esta es la clave. Porque yo sacando la basura digo yo, ya, me escapé del problema. Pero eso no va a ayudar en esto. Porque todas las zonas bajas se ven afectadas por la zona alta. Aquí, toda esta área metropolitana, hay un voto de la Sala Constitucional desde el 2007 por contaminación. Y en su mayoría es por contaminación de residuos. Porque pusieron un recurso de amparo en la zona baja, en Tárcoles, allá yendo para Jacó, y la sala les dio la razón, porque allá llega todo lo que echamos aquí a los ríos, a 5 ríos que cruzan San José, forman el Virilla y el Virilla el Grande Tárcoles. Entonces, ahí se está trabajando, hay comisiones trabajando en estos ríos y soñamos con un San José, un área metropolitana diferente, con paseos por esos ríos como cuentan los que vivieron o los que son de los 50s, que se bañaban, que pescaban. Hoy hay todavía pescados, pero ya transformados por la contaminación. Y yo he estado en actividades de limpieza y la gente ahí, como que somos sus empleados, como si nada, tirando las bolsas igual. Y nosotros limpiando y arriba tirándonos. Entonces, a partir de todo eso, tenemos esto, ¿verdad? Hoy gozamos de una comodidad, pero a costa del ambiente. De todo el desorden, ha habido, digamos, uso indebido, forestal, de residuos, para tener eso. Y eso no es malo, ¿verdad? La comodidad no es mala. Lo malo es que no asumimos la responsabilidad para gestionar adecuadamente los residuos, ¿verdad?, que producimos diariamente. Pero hagámonos responsables. Es que todo el mundo saca los colchones cuando no sirven y los tira al río. Sacan la refrigeradora, la tira al lote baldío. Saca la lavadora, la tira como si nada. Saca la llanta y las tira ahí. Entonces, a eso es lo que llamamos la atención. Entonces, ¿qué significa entonces que como institución y como personas debemos ser mejores consumidores? Lo que hablábamos. Es en la compra donde inicia el camino hacia el consumo responsable para minimizar la generación de residuos. En la compra, ¿verdad? Porque ya después usted genera los residuos, ¿verdad? Genera los residuos y ya tiene que disponerlos, pero en la compra es donde usted reduce la generación de residuos. Entonces tenemos esas consecuencias cuando no hacemos esa gestión y ese pensar.
Esto es prohibido hoy en Costa Rica, que haya gente en los rellenos sanitarios. Sin embargo, en la cruz, allá por la frontera, hay esto. Y ahí están sacando residuos valorizables de lo que llegan a depositar ahí. Entonces aquí es donde se expresa la gestión integral de los residuos. Sí. Aquí nunca he visto ningún camión recolector que tenga la división de... Separados. Sí, separados. Siempre todo es uno solo. Entonces, ¿cómo hace uno en ese caso si uno recicla? Bueno, no recicla, sino que recoge y separa. Ajá. Y ellos llegan y lo meten todo y todo se hace. Donde no hay rutas, por eso en estos aspectos institucionales de cambio, hay que exigirle a la municipalidad. Por eso les decía que aquí San José tiene 11 distritos y solo recogen 3. Y en 3 distritos. Pero tiene camiones, digamos, no con esos separadores que existe, ya el mercado los tiene, sino un camión, simplemente ahí llevan los residuos valorizables, no revueltos con todo ahí porque se vuelve ya para llevarlo a un sitio. Ok, entonces algunos lados sí da pena porque ponen a la gente a separar, pero llegan con los compactadores y ahí transforma todo. O sea, y ya, exacto, y llevar el residuo valorizable. Y la basura, que es no valorizable, que vaya a un sitio de disposición final. Ajá. San José, el sitio que tiene es en Atillo 2. Tiene ahí un centro grande de recuperación de materiales, pero solo la eficiente es que tiene solo en 3 distritos. Recolección separada por días. En otros cantones, Desamparado tiene el 100% de recolección de distritos. Es el más populoso, gran cantidad de residuos, pero ellos dicen que recogen separadamente en el 100% del cantón. Y además tienen los camiones recolectores normales, que es para basura, pero recuerden que eso lo vamos a ir cambiando. Es residuo no valorizable. Yo soy de Desamparados. Ok. Y bueno, el camión que pasa por mi distrito es un camión normal, no es de recolección. Es el compactador ese. Ajá, Sí. se mete y agrega. Sí, es solo basura ahí, solo basura. Pero sí, en ese caso no tendría que haber una municipalidad de Sí. y ver qué se podría hacer. Empezar a organizar la comunidad y empezar a separar en la fuente, en la casa, y entonces establecer un día para que saquen eso que está separando. Cartón, botellas, depende, hay que ver qué es lo que se está produciendo ahí. ¿Sí? Ajá. Entonces, ese es lo que le da el concepto de gestión integral de residuos, ¿verdad? Que decíamos que pasa de esas 2 bolitas rojas a todas esas otras, ¿verdad? Eso ocurre a partir del año 2010. Entonces decimos que los residuos es y debe ser una actividad participativa, o sea, si todos producimos, todos, entonces tenemos que aportar en la solución. Es un compromiso intersectorial, porque en algunos lados he escuchado, dice, para eso yo le pago a la municipalidad. Bueno, entre tantos pagos se ve como un pago, pero esto no es, la recolección de sus residuos no es un pago. Yo pago porque me den el servicio de recolección. Un servicio es igual que electricidad, igual que el agua. Entonces, cuando yo pago un servicio o no quiero pagarlo, entonces voy a poner un panel, no pago electricidad. Todavía el sol no lo van a cobrar, pienso, en este país. ¿Ah? Entonces, si no quiero pagar el servicio de recolección, entonces no produzco residuos. Trato de tener los más valorizables y así los llevo a un sitio, a un centro de recuperación de residuos, ¿verdad? Entonces a veces la gente dice, bueno, es que yo dejé ahí, pero la sacó 3 horas después. Entonces ya es una irresponsabilidad del que la sacó ahí, para que la desperdiguen todos,
porque ahora hay catadores en todo San José y en todo lado que pasan tocando y hacen ra y sacan lo que es. Pero si eso no tuviera valorizable ahí, no la rompen. Pero como sacan todo revuelto, entonces ahí está el problema. Entonces por eso es que hay que hacer una correcta separación. Entonces intervienen todos estos. Nosotros somos generadores, pero a la vez somos consumidores. Si consumimos, generamos. Y entonces ahí vamos a generar muchos tipos de residuos. Entonces, si nosotros no sacamos esa bolsa, no habrán desperdicios ahí en la calle, sino que lo voy a sacar el día y la hora que me señala. En todos los municipios tienen una calendarización. Todos los municipios, hablo del área metropolitana, porque aún en estos años, en otros lados no lo están aplicando. Pero los que van más en punta, que son de área metropolitana, sí tienen ahí sus calendarizaciones, ¿ya? Que le dicen el día rojo es el sector tal y pasa por vidrio, cartón, si tiene un camión grande, todo eso sí se puede revolver. El problema es revolverlo con los orgánicos, que es otra historia. Todos los residuos de feria, de lechuga, de tomate, de papas, esos son orgánicos, ¿verdad? Y una pregunta, ¿esos orgánicos hay que dárselos a los caminos de Ahorita pocos municipios hacen gestión de orgánicos. La mayoría se va a la disposición final, con un gran agravante, que lo orgánico es 20 veces más contaminante que el mismo CO2. Entonces los sitios de disposición final, usted los va a ver humeando. Y si van ustedes ahí o al Guaso, ahí van unas chimeneas quemando el metano. Y ese es el que quema o hace más el hueco de ozono. Entonces, en algunos municipios ya se está gestionando para hacer mejoramiento de suelos o abono, como se le conoce tradicionalmente, ¿verdad? Con esos residuos. Y esos son los que más pesan. Por eso también a las empresas poco les importa. ¿Qué importa que usted saque la bolsa pesada de todas cáscaras y demás? Porque me pesa ya en el sitio de disposición final. Pero también, digamos, hoy el problema de los residuos, cuando no hay disposición, se vuelve un gran problema, pero aún no llega a ser como tan catástrofe de ese metano que se está generando. No puede la empresa gestionarse para usar eso es energía. Entonces es muy poco por el poco de residuos que se producen. Entonces hay como contradictorio, digamos. Lo que estamos generando metano impacta, pero no podemos hacer una industria porque es muy poco el residuo que generamos, ¿ya? Bueno, entonces está el productor importador que pone los productos, que produce productos, los importa o los genera en el país, y está el gestor autorizado, ¿verdad? Todo eso, el gestor autorizado ocurrió para evitar eso que hacían antes, que le llegaban y decían, yo le boto eso, yo se lo llevo allá. Pero uno veía los camiones en un peñadero ahí botando todo, zonas públicas. O el tema que ha sonado más aquí en la misma para Cartago, los camiones conectados ahí al río. Esa era su planta de tratamiento, ¿verdad? De los tanques sépticos, por ejemplo. Entonces todos estos intervienen y por eso es una gestión conjunta. El gobierno local y el sistema educativo, ambiente y salud tienen que estar en medio de todo eso. ¿Cuánto prepara el sistema educativo? Desde las escuelas y colegios, casi que cero. Entonces a veces dicen, mire que en la currícula hay que meterlo de los residuos y que esto y lo otro. Yo a veces me quedo pensando y digo, será mejor que hace ahí y ir haciendo cositas pequeñas, porque el problema es que el profesorado no está capacitado para formar a los niños o niñas. Entonces a veces puede ser más la medicina que la enfermedad, ¿verdad? No, y también hay muchos centros educativos que pueden tener espacios para reciclar, Ajá. clasificar todo, y sin embargo no
capacitan a los estudiantes para Sí, que lo hagan. claro. Y si lo hacen por puntos, que ya ocurrió, que fue un SAFI del Ministerio de Educación, que les pedían cajas de tetrabril, ¿verdad? O de la... Sí, o lata. Entonces compraban el producto, botaban el producto para llevar la caja para que me dieran 10 puntos. O sea, eso fue una locura, ¿verdad? Y así pasó y así lo hicieron. Bueno, ya lo quitaron, ¿verdad? Pero eso no es correcto, ¿verdad? Yo siento que, o sea, tal vez el sistema educativo no está haciendo un esfuerzo realmente fuerte, digamos, como para que sea a nivel general, pero yo cuando estaba en el cole fui a un campamento ambientalista, digamos, que lo organizó el Ministerio de Educación Pública y llevaba varios colegios de todo el país y todo. Entonces yo creo que la acción sí se está haciendo, solo que tal vez no de forma tan fuerte como se debería. Sí, no, o sea, no se puede generalizar, hay escuelas muy eficientes, pero por ejemplo, empezando desde la parte, digamos, ministerial, en la ley se dice que el plan de educación general de residuos es a cargo del MEP, del Ministerio de Educación, y salió una parte, no lo divulgaron y ahora lo están actualizando, después de todos estos años. Entonces, y en la ley está que ellos son los encargados de hacer ese plan nacional, pero yo no lo he visto ese plan desde el 2010, ¿verdad? Entonces, algunos no es por la línea institucional que caminan, es por alguien que se empatina, allá un profesor o una profesora se empatina y empieza a hacer cosas de estas y va formando a los niños, pero no por una línea institucional, porque algunos dicen, bueno, lo metemos en ciencia, lo metemos en cívica, lo metemos en el otro, ¿verdad? Otros dicen, bueno, en vez de usar bolitas para aprender a contar, bueno, que se pongan árboles o que se pongan bolsas de residuos, entonces 2 más 2, para ir metiendo el tema. Pero la cosa es que muy poco lo manejan. Esta es la pirámide de lo deseable. Nosotros estamos hoy aquí. Eliminamos lo menos posible, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando no sonaba mucho las R's todavía, pero aquí podemos decir reducir, reutilizar, reciclar. Es igual. Entonces, lo deseable es que evitemos antes de generar, ¿verdad? Evitar antes de generar. Pero hoy la cosa es que está así, no evitamos nada, consumimos más, ¿verdad? Y eliminamos la totalidad, o sea, no hacemos separación. Y ahí es donde está mal la cosa, porque estamos enterrando materias primas, ¿verdad? Si nosotros evitamos, vamos a generar menos residuos, ¿ya? O rechazamos, vamos a generar menos residuos. Entonces la idea es que evitemos al máximo y llevemos a un sitio de exposición lo mínimo. O sea, lo que ya de verdad no tiene utilidad como materia prima. Pero hoy estamos al revés. Estamos llevando el 80% al relleno sanitario, cuando el 80% de los residuos en este país son valorizables, ¿ya? Lo deseable es evitar que los residuos con valor lleguen a un botadero o relleno sanitario, ¿verdad? Y para el fiel cumplimiento se deben practicar conductas para reducir, reutilizar y reciclar. Aproximadamente el 20% es residuo sin valor. Más del 70 o 80% son residuos valorizables. No deben ir a residuos no valorizables, o sea, a los sitios de disposición final. Cualquiera que sea. Esto es lógico y visible en este país. Pero en otros lados esto se está moliendo para hacer productos. Aquí se bota. Adelante. No existe esto, ¿verdad?
Pero sí existe esto, las playas. Y los plastiqueros aquí se molestan porque dice que la tienen contra ellos, pero desgraciadamente usted va a una playa y lo que más ve es plástico. Igual que las pajillas. Por eso hemos sacado lo del plástico de un solo uso, que quizás ustedes han escuchado. Entonces, aquel que dura 20 segundos en su mano, 10 minutos, una pajilla, un vaso, un desechable en la casa, es que es más fácil, por eso esa comodidad que veíamos ahí, hago la fiesta y todo en la bolsa negra ahí, pero es una mala práctica. En vez de tener un plástico, un utensilio más reutilizable, ¿verdad? Que yo lo puedo usar muchas veces. Cosa de... Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, las directrices ministeriales, nosotros en el ministerio sacamos una directriz de prohibirle a la proveeduría que compre plásticos de un solo uso. Entonces, significa que las computadoras las tienen que traer peladas ahí. No con sus cajas, no con el estereofón, allá que el distribuidor vea a ver qué hace. Pero no me deje a mí el problema. Y cuando contratan cátenes, que ya los cátenes andan en todas, ya ofrecen el servicio en vajilla, en hasta mata de plátano o hoja de plátano le ponen ahí. Ya ellos andan en todo, porque el Estado, el sector público le compra el 60% a las empresas. Cualquier tipo de producto. En ahorro de agua ahora salen los servicios de 5 litros y no de 12 los tanques de los servicios, por ejemplo. Y en esto igual, ¿verdad? Entonces, vean que hoy estamos al revés. Todo esto lo llevamos a un sitio de disposición final y solo estamos recuperando. Aquí no llegamos ni al 10% de separación de residuos para decir que reciclamos. No llegamos al 10% todavía. Entonces, a partir también de la ley empiezan los estudios técnicos, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a hacer el 50% en este país que es productivo agrícola, es orgánico. El 30% son reciclables y tan solo un 20% no valorizables. Es la basura mal llamada que va a un sitio de disposición final. Entonces, los reciclables más los orgánicos es un 80% utilizable. La ley 8839 hoy nos obliga a pasar de esto, de esa recolección tradicional, ¿verdad? Vagonetas o camiones compactadores, de esto, que no se sabe qué es, ¿verdad? Esto es un relleno sanitario donde están ahí los acomodando, ¿verdad?, los residuos. De eso en las oficinas, esto es normal en cualquier oficina, ¿verdad?, que es incorrecto, ahí no se sabe qué hay. Pero si yo hago una separación aquí, veo lo que no sirve, todo esto es cartón, son hojas que se pueden reciclar. Eso ahí no se sabe qué hay ahí. Entonces todo se convierte en no valorizable, pero aquí hay muchas cosas valorizables. Por eso también la ley, la estrategia de reciclaje, dice el uso progresivo de bolsas transparentes para ver qué es lo que hay. Entonces, en esa transparencia usted va a ver si le sirve o no le sirve, lo va a sacar y la municipalidad llega y una vez lo echa separadamente, ¿verdad? No habrían desperdicios de los transeúntes, estos indigentes, porque ellos abren esto y hacen aquello porque tocan y hay algo metal y una vez hay algo vidrio y ya ellos tienen la expertise y hacen así y dejan todo ahí y tal vez hasta pasado mañana pasa el camión. Entonces, ¿verdad? O esas cosas. Vea, esto es, todos son fotografías reales, pero esta media hora después de que pasó el camión recolector de no valorizables, la gente saca esto. Y vea, todo esto, cartón, esto es plástico, esto es plástico. Todo esto son materias primas de procesos productivos.
Y entonces esto, cuando llega otra vez el paso, 4 días después, eso es un basurero a cielo abierto. Esto es cultura, es educación de la gente. Y eso es un gran problema en este país. Y nos obliga a pasar a esta, ¿verdad? Que hay separación, hay grupos de mujeres, hay alrededor de 100 grupos a nivel nacional con centros de reciclaje, le llaman, pero el término es recuperación y selección de residuos en todo el país, ¿verdad? Que se han formado con apoyo de la municipalidad o solos, a una comunidad organizada. Esto les da valorización en la separación, un ingreso económico, ¿verdad? Y una contribución al equilibrio ambiental y la salud. Hay gente que vive de esto, de esas materias primas, mal pagadas, porque las empresas que ponen los productos pagan limosnas por eso. Con esa responsabilidad extendida al productor, hay que presionar más. La Coca-Cola, la Florida Bebidas, todas estas tienen que pagar más por lo que están poniendo en el mercado. Porque la Coca-Cola del 100% solo recoge el 30%. Entonces tiene que dar más, ¿verdad? A esta también nos obliga a pasar de todo ese desorden a esta responsabilidad del ciudadano, de llevar los residuos valorizables al lugar. Esto es lo que indica la Estrategia Nacional de Reciclaje. El orgánico es para orgánicos, residuos orgánicos. El azul, envases, cualquier tipo. Aluminio, el amarillo. Papel, cartón, el gris. Y estos, el negro es ordinarios, los tradicionales, ordinarios, no valorizables. Los bioinfecciosos, que son especiales. El vidrio se metió aquí, pero es de estos, de los sólidos ordinarios, pero por su peligrosidad los separamos de estos, porque estos se quiebran, hay que tratarlos con mayor cuidado y cariño. Y los de manejo especial, que no solo es un bote o un recipiente, sino un espacio donde pueda yo meter, por ejemplo, eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Pero se identifican con el color, por una norma INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas, que hay para eso. Entonces, a esto es que tenemos que llegar, ¿verdad? Progresivamente. Si una institución no tiene o no va a comprar los recipientes, pues puede tener sus estañones y los identifica bien. En el hogar no vamos a hacer esto, pero las bolsitas les vamos a poner una cinta del color que corresponda. Y podemos, previendo de que a veces no se lleva la bolsa de mayor uso, ¿verdad? Reutilizar para echarlo del supermercado, los van a dar ahí porque nos atacan, el más por menos, el otro cobra, el palé. Pero bueno, llevamos esas, bueno, las utilizamos para echar los residuos en el hogar, pero identificarlos con una cinta del color que corresponda, ¿verdad? Que también ahí hay que informar mucho, porque los supermercados creen que dando bolsas es un servicio, pero los que estamos en esto más bien es, entonces lo ven a uno extraño cuando, no, échemelo todo en una bolsa, pero ¿cómo? Sí, yo lo llevo hasta ahí, 50 metros. Entonces una bolsa para el jabón, otra para el otro, otra para el otro. Entonces lleva 5 productos, 10 bolsas. Y hoy, como para limpiarse la cara un poco, entonces dicen, bueno, esta bolsa es con un 30% de material reciclado, pero son tan finitas que entonces no aguantan, entonces le meten 2, entonces estamos haciendo lo mismo. Y recuerden que la primera R es reducir. Entonces estamos mal ahí. Cajas de cartón, cualquier cosa, es separar los residuos, ¿verdad? Es separar, cualquiera que sea, es separar. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Los orgánicos, lo que hablábamos, ¿verdad? Todo esto es materia prima para hacer mejoramiento de suelos, ¿verdad? Abono, digamos, así. Esto es en Turrialba, hay un galerón grande ahí, la gente ya saca
un día especial saca la bolsita de naranjas, cáscaras, de todo. Otro día saca los no valorizables y otro día saca los valorizables. Y lo hacen perfecto. Entonces, hay una visión institucional y sectorial. Todo eso tiene que ver para borrar un poco este pasado. Bueno, un aprovechamiento sustentable, sostenible de los residuos y de los recursos, ¿verdad? Gestión sostenible integral de los residuos, 3 R's y 0 residuos. Hay administraciones y es posible. A veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo no voy a producir residuos? Sí es posible llegar a una administración, a un hogar 0 residuos, es posible. Y bueno, y que tiene que ser una prioridad institucional, ¿verdad? De responsabilidad y corresponsabilidad. Esta es la clasificación de residuos que hay. Hoy, pues casi estamos hablando solo de estos, ¿verdad? De los tradicionales normales que ustedes producen en la casa, en el hogar. Después están los peligrosos, que cada uno de estos tiene un reglamento que especifica qué son, ¿verdad? Entonces, estos peligrosos son los de características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas o inflamables, ¿verdad? Gasolinas, aceites, los hospitales, ¿verdad? Que son particulares y se identifican con ese color rojo que ustedes ven en los hospitales, las bolsas, ¿verdad? Las herbicidas, etcétera. Y los de manejo especial, ¿verdad? Que por condiciones de almacenamiento, uso, requieren. Aquí están los suyos, estos tienen, bueno, ¿por qué son especiales? Porque una vez gastado el producto, ellos tienen una presión, todos los spray, ¿verdad? Entonces, si alguien los va a gestionar y les va a meter aquí un clavo, va a haber una explosión. Entonces, por eso son de manejo especial. Entonces, estos hay que llevarlos a un gestor autorizado que tiene un sistema de tratamiento encapsulado para sacarles esa presión. Entonces, ya después se vuelve una lata que es chatarra, digamos. Con cualquier lata, igual que los atunes, que antes eran, qué sé yo, 10 años en este país, toda esa latería era basura, no tenía utilidad. Después los chatarreros de vehículos ya le dieron utilidad, hoy los revuelven con toda esa metales, marcos de ventanas, todo eso, y es lo que se conoce como chatarra. Las baterías son de manejo especial, todo el mundo las echa a la basura normal. Lo lleva a un sitio de disposición final, pero esto tiene carbón y muchos otros metales pesados que empiezan ahí a desgranarse y llega a los mantos acuíferos. Lo que pasa es que toda esa cadena, pues la gente no lo sabe. Lo simple ve una batería. En otros países, en los distribuidores, están los contenedores para que usted eche ahí las baterías. Entonces la Panasonic, Hitachi y demás tendrán que hacer su gestión como se debe. Volver a desarmar esto, sacar el carbón y los metales pesados que hay ahí y neutralizarlos. Eso es lo que deberían hacer, ¿verdad? Entonces por eso son de manejo especial. Igual que los eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Que a simple vista pues son inofensivos, pero tienen un montón de cosas. Hay miles de teclados, miles de carcasas almacenadas en cualquier lugar. Lo que hace falta es cerrar el círculo, ¿verdad? De una gestión integral. Entonces, por ejemplo, hoy aquí se estudian posibilidades, hay que hacer más investigación de, por ejemplo, todos esos teclados y las carcasas de plástico y todo eso, fundirlas, molerlas, fundirlas y revolverlos con la mezcla asfáltica para pavimento.
con los bumpers de los carros. Hay lugares en que son edificios llenos de bumper, esperando solución en algún día, para no llevarlos a un sitio de disposición final, ¿verdad? Igualmente, si hablamos de residuos plásticos en los ordinarios, todo lo que es galletería, aquí hoy todavía es basura, no valorizable, ¿verdad? Entonces se está llevando como combustión a las cementeras, ¿verdad? Entonces todos esos laminados de chicharrones, de picaritas, todos esos son peores los laminados. Y también son problema para reciclarlos por todos los colores que tienen. Entonces una vez que eso se hace líquido, esos colores, esos pigmentos son también, ya y tienen ahí conjunciones de metales pesados, ¿ya? Entonces por eso es que también se vuelven, y entonces hay que forzar como consumidores no consumir esos productos hasta que cambie esa empresa. ¿Pero por qué lo hacen así? Por reducir costos, ¿ya? Entonces lo saco en cualquiera, de por sí lo van a comprar, ¿no? Entonces también el consumidor tiene el sartén por el mango para decir, esto yo lo quiero de esta forma. Y así es posible, ¿ah? Igual como a veces dicen, pero ¿cómo le voy a decir yo a la sodita que me dé el almuerzo en un empaque que no sea estereofón? Que ya hay más de 40 distribuidores en este país de productos alternativos, ¿ah? Que son reciclables, ¿verdad? Productos que vienen de procesos, digamos, naturales, orgánicos, ¿ah? Entonces sí hay, pero si usted como consumidor no exige, nunca van a cambiar los vendedores, ¿verdad? Entonces estas son las 3 categorías. Ustedes pueden en Google pueden decir residuos peligrosos Costa Rica y ahí sale el reglamento, por ejemplo, o de manejo especial. Aquí hay toda una gran lista. Aquí, por ejemplo, en peligrosos, todo lo que tiene que ver con óxidos en minas. Por ejemplo, hay problemas en Guanacaste, el mercurio en las minas, o allá en el norte hoy con los problemas de las minas y los informales. Bueno, porque usan el mercurio como si fuera agua, porque no saben y se están matando a sí mismos ellos, ¿verdad? Entonces, aquí están todo lo que se usa en minería, que son sustancias altamente peligrosas, ¿verdad? Y aquí todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, llantas, chatarra, refrigeradoras, lavadoras, ¿verdad? Todo eso es de manejo especial. Bueno, un poco ahí para ir pues metiéndonos en lo de las R, al menos las 3 R. Si nosotros logramos dominar esas 3 R's, tenemos un 80% del camino avanzado. Porque nada hacemos con decir hay 12 R's, si no hacemos aquí ni una de esas 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera, como hemos dicho, es reducir. En primer lugar, lo que hay que hacer es que los seres humanos no deberíamos consumir o producir tantos residuos. ¿Y cómo hago eso? Rechazando cosas. Cuando yo llego con el bolso y echo todo ahí en mi bolso, se quedan así como si fueran un extraño, ¿ah? Pero yo no puedo llevarme 10 bolsas en 5 productos. Eso solo yo lo ordeno y solo eso hace el cambio. Ustedes cuando van a consumir pueden hacer eso. Reducir y minimizar la generación de residuos desde el hogar, desde el trabajo. No se debe adquirir productos con empaques y envoltorios innecesarios. Y eso requiere, o sea, una actitud. Yo he sacado el producto y dejo la caja ahí. O sea, pues no voy a sacar harina y voy a hacer, no. Sino productos que se puedan. Un teléfono, usted saca el teléfono y se lo lleva, deja la caja ahí. ¿Ah? Un tele, o el cereal se le hace ahí. No.
Después ya saca la bolsa y saca el cartón y lo lleva después a un sitio de recolección. Pero hay muchos productos que me dificultan la vida, pero que se la dificulta el que lo puso ahí. Si el almacén no lo quiere, entonces dígale al distribuidor y ahí va para atrás hasta la empresa que lo produjo, ¿verdad? Esto está asociado a factores educativos, cultura, ingresos económicos, nivel social o actividad. Está comprobado que en zonas de mayor ingreso económico, más residuos hay, porque ¿qué importa? Tengo para pagar. ¿Ya? Y hay también, digamos, ese nivel adquisitivo se refleja en lo que usted saca a la calle para que lo recuperen, el tipo de residuos. Entonces, cada cantón hace una caracterización de los residuos. Entonces, una caracterización no puede ser una norma, un cuadro cerrado para todo el mundo, porque depende de quién vive ahí. Los residuos son totalmente diferentes. Entonces, reducir, ya lo dijimos, piense antes de comprar el producto. Reduzca los productos envasados, prefiera los naturales o de envoltorios más amigables con el ambiente. Hoy están haciendo vasos, pajillas, cucharas y todo eso de comidas rápidas, de procesos naturales, de yuca, de banano, de bambú, etc. Entonces, esos vuelven al sistema natural y son asumidos. El estereofón no puede ser asumido por el sistema natural, es un proceso químico, ¿no? Entonces, evitar el consumo de los productos en envases desechables. Vamos a las botellas igual. En vez de estar comprando una botellita, mejor relleno una botella de mayor uso, ¿verdad? El consumo de productos en envases retornables, ¿verdad? No es lo mismo que yo lleve un envase y traiga otro lleno que ir cada vez a traer uno, ¿verdad? Entonces voy a tener 10, no solo uno. Entonces, los retornables, y hay que priorizar eso, y ahí reduzco. Reutilizar es la segunda R. Volver a usar o volver a usar algunas cosas que consideramos inútiles o inservibles. Por ejemplo, mucho de la ropa. Hay gente que ya está haciendo arte con ropa, ¿verdad? Que ya no se usan. Y entonces hace productos nuevos. O viniles. Ahora el jueves que se celebró el Día Internacional del Reciclaje, llegaron unas señoras de San Carlos con bolsos lindísimos, como de alta moda, con residuos de viniles de un taller de ebanistería. Eso es reutilizar, volver a usar. Reutilizar, un ejemplo más claro, son los envases de vidrio retornables que se utilizan muchas veces al ser lavados y desinfectados. También otros productos como ropa, muebles, bolsas, ¿verdad? La reutilización tiene como objeto alargar la vida, ¿verdad? Darle más vida antes que termine en residuo. Esa es la reutilización. Esto es Japón. Hay almacenes que todo lo venden a mitad de precio, pero ya esto estaba desechado, botado. Y entonces aquí lo recupera el Estado y lo vende a mitad de precio. Pero de todo lo habido y por haber, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos la cultura de reutilizar. Entonces, esto se le quiebra esta pata y se lleva a la bodega y traemos una nueva, en vez de solo ponerle la pata. O se quiebra esto y ya todo el armazón de metal va a la bodega y se compra la silla nueva, en vez de poner solo esto. Entonces todo es compre y deseche y deseche. Entonces ahí sabemos que esto viene de un proceso productivo, de un sistema natural, y cada vez que producimos esta mesa, ahí hay
petróleo que se quema para fundir el metal, ¿verdad? La madera que se usa, o sea, hay un montón. Lo que pasa es que siempre vemos el producto terminado, no vemos más allá, ¿no? Entonces, la cultura del reutilizar, los paraguas que hoy son desechables en esta época, y usted va a ver en todos los cordones y cañas de las carreteras, ahí están los paraguas. Pero la capa está buena, lo que se jode es todo el alambraje ahí. Y entonces, ¿qué hacen con eso? Bolsos. Y hay en algunos países toda una industria de bolsos de paraguas. Y aquí se va todo ahí, ustedes los van a ver, la capa nueva y que las varillas, entonces, porque valen 1,000 pesos. ¿Ah? Y entonces, esa reutilización podríamos hacer bolsos. El otro día voy a traer unas muestras para que vean que es cierto. Vea, este término tienen que mentalizárselo. En Japón se hace popular el término montainai. Ellos hicieron leyes para cambiar la manera de pensar de la población. Y entonces, claro, las leyes decían, como nosotros, que había que aprovechar los bienes de mayor manera, sin desperdiciar, y sacar el máximo provecho de ello, ¿verdad? Y entonces popularizó el término denominado montainai, que es un sentido de pesar ante un uso inapropiado o anticipar el depósito final del objeto. O sea, es adelantar. Que esta mesa, porque tiene esta pata quebrada, entonces ya se desechó, se va a la bodega. Cuando puedo sacar el máximo provecho porque todo está bien, pero como tenemos una cultura del desechable, entonces ya no sirve. Y entonces ellos utilizan esto, y esto, los de kinder, los chiquitos del kinder ya hablan de esto. Entonces por eso es una nueva generación, eso ya va en formación. Y aquí, o sea, en el kinder esas cosas no se hablan casi ni en universidad. El tema de los residuos y las materias primas, los recursos naturales, etc. Y este caso entonces ya toda esa cultura domina eso. Entonces cada vez hay más talleres de recomposición, por decirlo de alguna forma, del bien, ¿no? Y beneficia a otras gentes que no tienen el poder adquisitivo para ir a comprar nuevo, ¿verdad? Y bueno, y la tercera es la que más conocemos, que es la que todo el mundo dice, es que recicla. Pero ven que es una tercera, ya es un tercer momento. Lo que hacemos nosotros es lo anterior, separamos, reutilizamos, podemos reducir. Pero bueno, el reciclar es la más conocida internacionalmente por el símbolo de las flechas. Ustedes agarran el producto y ven ahí, todo lo que tiene flecha se reutiliza y se recicla. ¿Y ustedes saben qué significan esas flechas? Bueno, los dejo de tarea, pero no lo busque en internet. Vea, se usa para indicar la acción de separar los materiales según sus características físicas. Cada material tiene su condición y características físicas. Así hacen programas de reciclaje, lo cual significa que cada persona separa en la fuente, donde se produce. Se calcula que con esta acción se reduce el volumen de la población en un 40%. Es decir, cuando yo hago separación, entonces yo no voy a sacar el bolsón ahí, ¿verdad? Se reduce en un 40%. Los vidrios, el papel, plásticos. Este es el símbolo, ¿eh? Esto es, se produce, se distribuye y se recoge. Eso es, ¿verdad? La significancia. Entonces, significa volver a usar como materias primas en procesos industriales con el fin de convertirlos en nuevos productos. Aprovechar algunos de los residuos generados sin ir al sistema natural a extraer materias primas vírgenes. En este país tenemos que avanzar a esto, a reciclar aquí, para crear empleo, para crear una economía
sostenible. Hacemos hoy, decimos que vamos a hacer C neutral ahora al 2030, es decir, que mis emisiones es igual a mis compensaciones y estamos en paz. Eso es la C neutral. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando aluminio y traemos lingotes de aluminio para acá, con una huella de carbono exagerada. Estamos llevando plástico y traemos proformas de envases para hacerlos aquí, terminarlos aquí. ¿Y por qué no hacemos esos procesos aquí? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer reciclaje en este país para que esto tenga sostenibilidad en el futuro. Tengo una consulta, digamos, respecto a los productos que vienen aluminios y qué sé yo, picaritas y todos esos productos, por ejemplo, aplicándolo a las 3R, reciclar, reducir, reutilizar, en vista de que estos productos, por su condición de material, no se pueden reciclar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué puede hacer uno con ellos a la hora de adquirirlos? ¿Por X o Y motivo en los hogares, en la universidad? Hasta ahorita son no valorizables, o sea, lo que se conoce como basura. Algunos, por ejemplo, Pozuelo tiene un convenio con Holcim en Cartago para utilizarlo como carburante para producir cemento. Pero lo ideal es que ahí no termine, o sea, que se queme ya, porque hay que volver, o sea, pero si fuera otro material que lo pudieran reciclar, lo reciclan y vuelven a hacer el paquete de ese material, no tienen que ir a extraer petróleo para hacer plástico, todo eso es plástico, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos esos productos que tienen problemas sean empaquetados en cosas que se puedan reciclar y volver a hacer de eso que se está produciendo. Pero al terminar allá es la solución más próxima, pero la solución sostenible debería ser otra, el hacer o empaquetar en productos. Si uno hace la división de los diferentes materiales en el hogar y están esos materiales, deberían también tener una sección donde solo se depositen ese tipo de materiales para después ver qué se puede hacer o a dónde se pueden llevar. Por supuesto. O se mezclarían con productos orgánicos o inorgánicos. No, el orgánico tiene que ser aparte de los valorizables. Y para eso entonces decimos en las instituciones y en la casa, aunque sea en cajas, estañones o los recuperadores, tener primero es un diagnóstico que hay que hacer para ver qué se está produciendo aquí. En esta institución, bueno, papel, botellas, cartón. Entonces yo voy haciendo los recuperadores de residuos, no basureros, porque esos son otros, ¿verdad? Los basureros es esto. Entonces yo tiro ahí cualquier cosa. No, entonces vamos a poner los recuperadores en esos colores y los van a comprar nuevos y vamos a poner envases. Bueno, ahí voy a echar todos los envases. Entonces yo al final de la semana o el día lo llevo a una bodega y entonces le digo a un gestor autorizado, tengo 10 bolsas de envases. Llevo el papel, igual lo llevo allá a la cartonera Santana, que recicla el papel para hacer nuevas cajas, nuevas cosas. Generalmente por eso pagan. Algunos pagan, algunos pagan. Digamos en Santana, yo sé que hay un servicio de recolección de residuos orgánicos, inorgánicos, reciclables y todo eso, Sí. pero o sea, sé de la metodología que se implementa en Santana para todo esto, pero no sé cómo funciona. Sí. Solo conozco. Sí, estas empresas pagan algo, pero pagan que sirve para comprar esos botes, al menos. El deseo es que pagaran más, ¿verdad? Para que esto sea una economía que subsista. Estos centros comunitarios de recolección, ya, y ellos acopian y acopian ahí, y a veces no hay vendedores, no hay compradores. Pero en responsabilidad social o moral de estas empresas que ponen todos estos envases, que es lo más visible, deberían tener todos los puntos en todo el país para recuperar eso que ellos ponen al mercado. Eso sería la lógica más moral, digamos. ¿Ah? Y aplicar eso, la responsabilidad extendida del productor, que lo obliga a manejar y hacer llegar esos envases otra vez a la industria. Hoy el voluntariado, las empresas, las municipalidades
hacemos ese trabajo, que no es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto son las ventajas del reciclaje: contaminación, reducción de la contaminación, uso racional. El que no apoya esto no sabe qué es reciclaje, porque lo que estamos diciendo es no ir cada vez que vamos a producir un producto, ir al sistema natural a extraer materias primas, ¿ya? Eso es el reciclaje y ese es el valor del reciclaje, ¿verdad? O sea, no, el reciclaje no es separar, el reciclaje es hacer materias primas de lo que son residuos valorizables y no ir al sistema natural a extraer materias primas para hacer productos nuevos, ¿ah? En papel, en vidrio, ¿ah? Bueno, aspectos positivos: la perseverancia de muchos de ustedes, y que todos ustedes tienen que hacer separación en el hogar, que solo 2 hay aquí, ¿ah? Entonces, se ha hecho caminar al andar. O sea, hay, como les decía, hay más de 100 grupos en este país que recuperan residuos, y lo que falta es crear aquí reciclaje para hacer producto en este país. Igualmente ONG, fundaciones, empresas, oficinas vinculadas del gobierno han hecho ya planes de identificación de residuos. Según la ley del 2010, todo generador tiene que hacer un plan de residuos. Entonces, todos los generadores, ustedes tienen que tener un plan de residuos. El hospital, el comercio, las instituciones públicas, todos tienen que tener un plan de residuos. La ley GIR, Gestión Integral de Residuos Sólidos, es un inicio importante y que rescata algunos aspectos tendientes a gestionar el tema de mejor manera. O sea, a olvidarnos de esa bolsa única que sacamos para que lo vayan a enterrar, porque ahí llevan materias primas importantes. Para gestionar de mejor manera el estado del ambiente en los cantones y ciudades del país, para institucionalizar el tema con mayor fuerza y que se den acciones afirmativas de acompañamiento, fortalece los principios del desarrollo microempresarial. Hay ya empresitas de estas recuperadoras que están ya utilizando esas materias primas para crear nuevos productos, ¿verdad? Como esa de los bolsos con retazos de viniles. Fortalece los principios de gobernabilidad y participación activa y reflexiva para el desarrollo local. ¿Qué retos tenemos? Bueno, se debe visualizar cantonalmente el establecimiento de un plan de gestión de la calidad ambiental municipal, o sea, por ejemplo, desamparados, que la gente sienta más que existe eso. La otra vez estuve por ahí llegando a Cerrí y la gente decía que no sabía, y entonces me quedé yo así dando vueltas, porque ellos dicen que el 100% lo recuperan en todo el cantón, y bueno, y por su lugar no pasan, entonces no es el 100%, ni el acento de estas gentes que estaban esa vez. Bueno, y lo otro importante es que se deben realizar estudios que potencien esa economía local. La idea es que donde se producen esos residuos valorizables, pues también que se conviertan ahí en materias y nuevos productos, y no llevárselos a otro lado, o sea, generar empleo ahí localmente. Y lo importante en las empresas es la recirculación de los residuos. Por ejemplo, hoy los plastiqueros se sienten, digamos, amenazados por todo esto de plástico de un solo uso. Y los plásticos, ¿por qué es tan general? Porque es muy barato producirlo, pero con grandes impactos. Entonces, esa recirculación, la idea es que en otros países el Estado le dice a usted, de los remanentes que usted produce en su proceso productivo, debe ir incorporando al nuevo proceso productivo un porcentaje de eso que ya usted está desechando. Aquí no. En todo proceso productivo está generando residuos y todos van a un sitio de exposición final, sin utilizar en su nuevo proceso productivo eso. Y es posible utilizar
de esa materia prima que está saliendo como residuo, volverlo a inyectar al proceso productivo. Aquí eso no se hace. Ellos lo están intentando, porque donde hay pérdidas se ponen vivos. Digo, eso que usted está botando, tiene que pagar a alguien que se lo gestione, primero. Y lo segundo es que es materia prima que usted está botando. ¿Vea? Virgen, porque todos los productos que se hacen aquí son de materia prima virgen. Y el sistema natural ya no aguanta. Por eso es que es importante el reciclaje. Estaríamos creando un cambio de paradigma. De la bolsa única, donde van aquí basuras, materiales valorizados y todo eso, hacia el camión. ¿Ah? Si aplicamos todas esas 3 R's, si hacemos una gestión integral de residuos, si hacemos separador, la responsabilidad del generador, si le damos valor a esos productos, el camioncito va a ser más pequeñito. ¿Ah? Aquí es el 100%, hoy lo recoge el camión y lo lleva a un sitio de disposición. Ya nadie quiere sitios de disposición en su comunidad, pero sigue produciendo residuos. Entonces hay que hacer esto. Entonces llegará el momento en que el camión, y hay cosas, por ejemplo, en Desamparados, acaban de comprar 2 camiones de estos, de $200,000 cada uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué no genera esto y compra camiones separadores? Entonces aquí es una mala señal que le está diciendo, seguimos recogiendo basuras. Entonces, así no es la cosa. Más preguntas. Gracias. ¿Dudas, preguntas, críticas?